En esta oportunidad vamos a desarrollar la parte de integrales numéricas. Voy a considerar una función f continua en un intervalo cerrado AB, en donde n representa el nodo, los nodos muestrados, es decir, la cantidad de franjas que se toma con un cierto paso de cálculo h. La integral está dada justamente desde x sub i hasta x sub i más 2. ¿De quién? De la función f de x, la cual es continua. Vamos a hacer una sustitución. Le voy a llamar a x igual a x sub i más z. En donde derivamos ambos miembros, esto me quedaría diferencial de x igual a diferencial de z. Y voy a hacer unos cambios de los extremos de integración. Si x es igual a x sub i y reemplazando acá, lo que voy a determinar es que el primer extremo de integración va a ser igual a z igual a 0. Esto es haciendo un cambio de variable. De la misma manera, cuando x es igual al otro extremo de integración, justamente a x sub i más nh, y reemplazando acá, lo que vamos a obtener es justamente que el otro extremo de integración, z, va a ser justamente igual a nh. ¿Sí? Entonces, reemplazando en la primera expresión, me quedaría que la integral estaría dada entre x sub i, que ahora está en términos de 0, hasta nh. ¿De qué función? De la función f de x sub i más z. Diferencial x, que es igual al diferencial de z. Y ahora voy a calcular la integral de esto. Pero primero voy a tener en cuenta esto sería haciendo una sustitución, y ahora voy a tener en cuenta por la fórmula de Taylor, de acuerdo a la fórmula de Taylor, que también hicimos para la deducción de derivadas numéricas, la serie de Taylor, vamos a tener que f de x sub i más z estaría dado justamente por f de x sub i más la primera derivada de f de x sub i por z, más la segunda derivada de f de x sub i por z cuadrado sobre 2 factorial, más la tercera derivada, o la derivada de tercer orden, de x sub i por z al cubo sobre 3 factorial, más igual. Recordemos que f de x sub i, por razones de notación, lo podemos expresar como simplemente f sub i. Y así todas las otras derivaciones. Entonces esto, en vez de integrar justamente f de x sub i, lo que voy a hacer es integrar todo esto. Entonces la integral entre 0 y nh de toda esta expresión, que vendría a ser f sub i más f' sub i por z más f segunda sub i por z cuadrado sobre 2 factorial más f tercera sub i por z cubo sobre 3 factorial. Bueno, de esa manera, diferencial de z. Bueno, por esas propiedades de la integral definida, podemos distribuir para cada uno, en el cual vamos a encontrar que la integral va a ser la integral entre 0 y nh de quién, de f sub i diferencial de z, más la integral entre 0 y nh de quién, de la derivada f sub i de z diferencial de z, más la integral entre 0 y nh de f segunda sub i de z cuadrado sobre 2 factorial diferencial de z, más, bueno, y así siguiendo con cada uno de los términos de la serie. Acá f sub i es una constante, por lo tanto esto me quedaría simplemente f sub i por z. ¿Sí? ¿Entre quién? Entre 0 y nh. Más, acá pasaría lo mismo, me quedaría f' sub i por z cuadrado sobre 2 entre 0 y nh. Y acá pasaría exactamente lo mismo. F segunda sub i de z cubo sobre 2 factorial, que es 2, simplemente sobre 6 entre 0 y nh, más f tercera de z cubo, sería, en este caso quedaría z a la cuarta sobre 3 factorial
por, acá me quedaría z cuarto, 3 factorial, que es 6 por 4, 24. 24 entre 0 y nh. Bueno, integrando esto, simplemente la integral me quedaría f sub i por nh más, bueno, nh al cuadrado sobre 2 por f' sub i más como el extremo inferior es 0. Acá me quedaría f segunda de i por nh al cubo sobre 6 más f tercera sub i por nh a la cuarta sobre 24. Y bueno, de esa manera vamos teniendo. ¿Sí? Y ahora sí, esto le podemos agregar algo más. Esta sería la forma de la integral, en donde van a observar que ya no hay integrales para calcular. Es curioso porque estoy integrando sin necesidad de integrar o de usar el concepto de integral, sí de usar el concepto de derivada. Y en las derivadas numéricas nosotros vimos una fórmula bastante particular con respecto para calcular. Es una orden, esta es la fórmula que habíamos deducido en clase, que es una fórmula inclinada hacia la derecha con un orden de error 1. Esta era que f' de i estaba dado por f sub i más 1 menos f sub i sobre h, ¿sí? Menos, que este era el orden de error, de h sobre 2 por la segunda derivada de i. Recordemos que esto es lo que nosotros conocemos como orden de error. Bien, ya tenemos el orden de error. Y vamos a aprovechar y la voy a reemplazar justamente acá, esa expresión. Esa expresión, de manera que vaya eliminando derivadas. Y así el resto me va a quedar como el orden de error del integrando. Por lo tanto, me quedaría integral de ¿quién? De f sub i por nh más, bueno, nh al cuadrado sobre 2 por la derivada de esto, que la voy a reemplazar justamente por ese cociente, que me va a quedar menos f sub i más f sub i más 1. Esto por notación lo escribo así de esa forma, como es conmutativo, sobre h menos h sobre 2, que es el orden de error, por la segunda derivada f sub i. Y bueno, y después continuaría con f segunda de i por nh al cubo sobre 6 más f tercera sub i por nh a la cuarta sobre 24. Bueno, y continuamos con esto. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que podemos obtener. Puedo borrar esta parte, total, ustedes ponen pausa en el video y continúan. Entonces, la integral me quedaría como, bueno, nh por f sub i. Acá puedo simplificar ese h cuadrado haciendo distributiva acá. Esto me quedaría nh, me quedaría n cuadrado por h sobre 2, ¿sí? Por f sub i. Perdón, acá me quedaría menos, haciendo distributiva. Menos. Ahora, por el segundo, me quedaría más n cuadrado h por f sub i más 1 sobre 2. Y luego, haciendo distributiva por aquel, me quedaría menos n cuadrado h cubo sobre 4 por f segunda sub i, y bueno, por f segunda sub i de nh al cubo sobre 6, bueno, y punto suspensivo. Entonces acá puedo ver qué podemos sacar como factor común. De hecho, acá puedo sacar factor común, trabajar justamente con f sub i y f sub i y sacarlo como factor común. O lo puedo sacar como, podría sacar h sobre 2. Entonces al sacar factor común h sobre 2, esto va a cambiar un poquito. H sobre 2 por. Si todo esto lo divido en h sobre 2, se va h con h y me va a quedar simplemente 2n de f sub i. Si todo esto lo divido en h sobre 2, me va a quedar
menos, se va h con h, 2 con 2, h sobre 2 con h sobre 2, me va a quedar simplemente n cuadrado de f sub i. Y acá también h sobre 2 me va a quedar simplemente más n cuadrado de f sub i más 1. ¿Sí? Y bueno, y esto me va a quedar simplemente con esta parte, n cuadrado sobre h cubo 4, perdón, f segunda sub i más, bueno, continuamos con esto. Entonces ya vamos a ver qué es lo que significa. Y acá puedo sacar f sub i dentro, de manera que lo acomodemos un poquito, entonces me va quedando h sobre 2 por, voy a sacar factor común f sub i, y acá me queda 2n menos n cuadrado más n cuadrado por f sub i más 1, menos n cuadrado h cubo sobre 4 por f segunda sub i más, bueno, f segunda sub i de nh al cubo sobre 6, en donde la expresión que tenemos acá es lo que nosotros conocemos como orden de error. Eso es decir que el orden de error estaría dado por menos n cuadrado h cubo sobre 6 por f segunda sub i más f segunda sub i de nh al cubo sobre 6. Eso es el orden de error. Y lo que tenemos acá son justamente n, que representa los nodos muestrados con un paso de cálculo h, que eso va a depender de las franjas que vamos tomando. Y así, de esta manera, es una forma de integrar. Por supuesto que podría haber reemplazado por otra fórmula, quizás más central o con otro orden de error, para poder tener distintas fórmulas de integración numérica. Recordemos que en análisis numérico lo que buscamos es tratar de no utilizar integrales para calcular, integrar de forma numérica sin necesidad de integrar, ¿sí? Utilizando en este caso algunas derivadas y algunos pasos sucesivos. Acá estamos integrando sin necesidad de usar ni derivadas ni integrales, solamente métodos numéricos y trabajando con un cierto error aceptable para no alejarnos demasiado de la exactitud con respecto al concepto de integrales o si trabajamos con derivadas numéricas.